¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Experiencias. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante con un gran invitado. Vamos a hablar de algunos temas, pero en específico vamos a hablar sobre la experiencia de ser abogado, una profesión tan noble, tan antigua en el mundo. Vamos a contar con una persona muy acreditada en el tema para hablar sobre sus experiencias cotidianas en esta profesión. Primero que nada, extender un gran saludo a mi hermano Luis Felipe, mi co-host en este podcast. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dice mi hermano Eder? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto, un placer aquí compartir contigo una semana más para compartir con nuestra linda audiencia estas experiencias que nos permiten enriquecer lo vivido, aprender desde lo vivido. Entonces, estamos aquí para darle una gran bienvenida a nuestro invitado, Ricardo. Muy seguro que vamos a tener unas excelentes charlas, unas excelentes experiencias para poderles contar a esta linda audiencia. Creo que sí. Ricardo Bordato, bienvenido. Él es argentino, abogado de profesión, es abogado litigante, litiga en las áreas, en el área del derecho penal y del derecho laboral también. Y tengo el gusto de que sea mi gran amigo. Ricardo, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Bueno, no, el gusto es mío. ¿Cómo andan Eder y Luis? El gusto es mío porque la verdad que es la primera vez, digamos, que estoy invitado a un podcast, así que para mí es un honor también, digamos, poder compartir con ustedes las humildes experiencias que uno ha vivido desde que ha empezado a ejercer, digamos, esta profesión que a uno tanto le apasiona y la ejercita con mucha pasión y amor, como es la abogacía. Qué bueno, Ricardo. Bueno, encantadísimos de tenerte acá. Nuestro primer invitado, digámoslo así, extranjero. Hemos tenido invitados de ecuatorianos también que viven en otros países, pero bueno, que sepas que principalmente nuestra audiencia es de Ecuador, pero nos ven, pues, gracias a la tecnología en cualquier parte del mundo, así que encantadísimos de tenerte. Y bueno, ya para entrar en materia, vamos hablando de la abogacía, ¿verdad? Esta noble profesión que es tan antigua como el Imperio Romano. Eh, en ciertos países esto se lleva de diferentes maneras, bueno, de diferentes formas. La carrera suele durar, al menos en Ecuador, 5 años, en otros países sé que es menos, en otros países es más. Cuéntanos tu experiencia durante la carrera. ¿Qué grado de complejidad tiene? ¿Cuántos años se requiere para ser abogado en Argentina? ¿Cómo es el asunto por allá? Bueno, primero me parece importante empezar a contar, digamos, un poco cómo fue mi experiencia, ya que en realidad yo nací, digamos, y me crié en una ciudad no muy pequeña, pero sí pequeña, digamos, de la Argentina, que se encuentra en el sur de la provincia de Entre Ríos. La Argentina tiene, digamos, está conformada por diferentes provincias. Esta provincia se llama la provincia de Entre Ríos, y la provincia de Entre Ríos, a su vez, está dividida por departamentos. Yo nací en el departamento Gualeguay, que es un departamento que está, como decía recién, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Está aproximadamente, para que ustedes se ubiquen, a 230 kilómetros más o menos de Buenos Aires, y a unos 170, 180 kilómetros de Rosario, que también es una ciudad bastante conocida y sobre todo también un poco por Messi. Claro. Bueno, en mi ciudad no hay universidades, ¿no? O sea, se pueden, ahora, digamos, actualmente, hace un par de años, se ha podido empezar a estudiar diferentes carreras, como inclusive la abogacía, pero a distancia, no hay universidades ediliciamente, digamos, construidas o que tengan una historia. Así que bueno, yo cuando terminé el secundario, la escuela, tuve que tomar la determinación primero, digamos, de lo que iba a estudiar, y luego hacia dónde iba a emigrar para poder formarme profesionalmente. Yo en ese momento tomé la decisión de
emigrar a una ciudad que está aproximadamente a 260 kilómetros hacia el norte de la ciudad en la que yo vivía, que se llama Santa Fe, que es la capital de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y estudié en una universidad pública. Acá las universidades en la Argentina son totalmente públicas y gratuitas, ¿no? Que se llama la Universidad Nacional del Litoral. Y elegí esta universidad porque era una universidad que tiene una historia, o sea, es un lugar, la Universidad Nacional del Litoral, en el cual se han marcado diferentes momentos de la historia constitucional de nuestro país, ¿no? Las constituciones se han reformado ahí, y es una universidad de la cual han también emigrado muchos profesionales de renombre dentro del derecho. Inclusive hoy por hoy, por ejemplo, la Corte Suprema de nuestro país, que es el máximo tribunal de justicia, está conformado por 2 jueces que son de la universidad, inclusive uno, como es Rosati, que es un constitucionalista muy conocido, digamos, en nuestro país, tiene muchas obras, fue profesor mío, por ejemplo. Así que por eso fue, digamos, la elección de esa universidad. Así que, bueno, me mudé a esta ciudad solo a los 18 años, y viví 7 años donde cursé y estudié abogacía en ese lugar. Bueno, entonces son un poco la 7... introducción, digamos, de cómo empecé a estudiar esta carrera y las decisiones que tomé en su momento. Son 7 años, entonces, nos dices, en Argentina, o son 5. Sí, en realidad, por lo menos, digamos, en mi universidad, digo, la carrera se toma un promedio de 6 años y medio, 7, pero, o sea, hay gente que lo hace en más tiempo o gente que lo hace en menos tiempo. ¿Por qué? Porque es una carrera que está organizada de una manera que le da una cierta libertad, digamos, al estudiante a la hora de cursar y de elegir su materia, ¿no es cierto? Ahora el plan ha cambiado, pero en ese momento teníamos nosotros, si mal no recuerdo, 36 o 38 materias, no me acuerdo bien, pero como es pública, digamos, uno no tiene asegurado el ingreso a las cátedras, ¿no? O sea, uno al ingreso a las cátedras se la va ganando en realidad con la cantidad de materia que vas teniendo. ¿Por qué? Porque al ser pública el ingreso, digamos, libre, hay mucha gente, entonces por ahí las primeras materias de la carrera son difíciles de cursar, porque hay mucha gente que también, digamos, está cumpliendo con vos por ir a una clase y cursar, y la verdad que los espacios por ahí no alcanzan. Entonces, bueno, hay gente que por ahí decide estudiar la materia y no cursarla y rendirla libre, entonces eso te hace que vos no pierdas tanto tiempo cursando. De hecho, yo hice bastantes materias, digamos, de esa manera, o sea, libre, O sea, y bueno, hay otras que la vas cursando. Llevas la carrera a tu ritmo. Lleva la carrera a tu ritmo, tal cual, no es que tenés planificado en este cuatrimestre o en este trimestre vas a hacer tal materia, eso te lo vas organizando vos, digamos. Ah, bueno. Tampoco Excelente. nadie te dice, mirá, tenés que estudiar acá, o sea, el material lo va eligiendo vos. Es un poco, esto hace muy complejo también, ¿no?, a la carrera. ¿Por qué? Porque uno es como su propio arquitecto de la carrera, digamos, que va haciendo, ¿no? O sea, sobre todo yo, que no vengo de una familia de abogados, que estaba solo en una ciudad, porque la mayor cantidad de mis amigos, los que se pudieron ir a estudiar, porque tampoco, poder irse de su ciudad para tener que estudiar en una universidad es un costo económico alto, digamos, para la familia, ¿no? Imagínate que yo vengo de una familia, digamos, de trabajadores. En su momento mis padres hicieron un gran esfuerzo para alquilarme un departamento, para poder, digamos, bancarme económicamente el alquiler de ese departamento, mi vida, mi viaje de ida y vuelta, digamos, a mi ciudad. Entonces, digo, de mi amigo, los que se pudieron ir a estudiar habían elegido otras ciudades, como Rosario, como Buenos Aires.
yo fui el único que me fui a Santa Fe, así que también, digo, yo no tenía nadie que me acompañe, entonces fue como que fui construyendo la carrera de una manera muy, muy personal. De a poco. Qué bueno, mira, qué interesante, es muy similar acá también. Hace algunos años había otra estructura de la carrera de Derecho que primero 2 o 3 años al inicio de la carrera de Derecho como tal podías sacar una licenciatura y luego aspirabas al título como tal de abogado que te permitía ejercer. Pero bueno, son diferencias. Mira que tú has dicho algo interesante, que no vienes de una familia de abogados y eso justamente te quería preguntar. Eh, Normalmente la carrera de Derecho es una carrera muy tradicional en la que, bueno, cuando uno tiene 16, 17 años, cuando sale del colegio, para tomar una decisión sobre qué carrera vas a estudiar, pues siempre tienes estos consejos o estás influenciado por lo que te dicen tus padres o tu familia, ¿no? Y lo que te gusta, lo que te conviene y vas analizando opciones. En tu caso, al no venir de una familia de abogados, ¿qué fue lo que te motivó o qué fue lo que te inspiró a estudiar esta carrera? Bueno, la verdad que en mi familia, yo en eso siempre se lo agradezco, digamos, a mis padres, porque siempre me han apoyado, digamos, en cada una de las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida y sobre todo, digamos, a la hora de decidir lo que estudié también, siempre me apoyaron. Yo, en un primer momento, o sea, cuando estaba cursando el anteúltimo año de la escuela, pensaba estudiar medicina. De hecho, empecé, digamos, a estudiar el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA, para estudiar medicina. Llegué a rendir, digamos, 2 materias. Y luego en el último año me di cuenta que en realidad no me terminaba de convencer, digamos, la medicina. Yo digo, siempre también pienso que por mi forma de ser me hubiera recibido, digamos, y tal vez sería hoy médico, porque soy una persona, digamos, muy constante y perseverante y organizada, y fui organizado, digamos, a la hora de estudiar, pero no era algo que me hacía feliz. Yo de los 15 años empecé a militar en política en mi ciudad, y siempre me apasionó y me apasiona, digamos, la política. Entonces ahí fue cuando un poco empecé, digamos, a replantearme si verdaderamente quería estudiar medicina o quería estudiar alguna carrera la cual se relacionara un poco más a la política. Entonces empecé a pensar en la ciencia política o en la abogacía. Eh, y bueno, y ahí fue que tomé la determinación de estudiar Derecho. La verdad es que si vos me preguntás a los 18 años, uno no, o por lo menos yo, no tenía muy claro, digamos, lo que era ser abogado, lo que un abogado, o sea, cuál era el trabajo de abogado. Yo en ese momento, digamos, es un poco estaba tan motivado, digamos, con la política que lo veía como un camino para poder desarrollarme políticamente luego, ¿cierto? Bueno, después los años me fueron conduciendo a otros lugares, pero así, un poco así, digamos, fue que tomé la determinación de estudiar Derecho. Sí, qué bueno, como a muchos nos pasa. ¿Tienes alguna pregunta o alguna anécdota ahí, Luis Felipe, algo que preguntar? Porque, Justamente, sí, justamente lo que venía diciendo Ricardo, creo que tenemos algo en común los tres, que nos ha tocado migrar, ¿no? En la parte esta de poder eh, llegar a conseguir una profesión. Nos ha tocado viajar, tú dijiste 260 kilómetros, y yo creo que más o menos igual, ¿no? Tú viajabas de Machala a Cuenca, que habrán unos 220 kilómetros, y en mi caso también de Macará a Loja, que hay unos 200 kilómetros. Y eso trae consigo muchas cosas. Yo creo que a nosotros nos tocó madurar de manera diferente, porque con mis amigos, no sé si te pasaba a ti, Ricardo, allá en Argentina, pero con mis amigos que vivían en la ciudad, pues era distinto, me explico, nosotros teníamos que administrar nuestro dinero de la semana, teníamos que organizarnos nuestras cosas, nuestras comidas, en cambio que las personas que viven en la ciudad, pues
tienen a su familia, ¿no? Es distinto, ellos tienen que todavía avisar a dónde van, qué van a hacer, entonces uno cuenta con más libertad a la vez, pero también tiene con más responsabilidades, y yo creo que eso a uno lo hace madurar más rápido en el tema de ganar responsabilidades. Entonces, en todo ello, tú mencionaste dos cosas, ¿no? Que dijiste que tú eres una persona ordenada y que cualquier carrera que tú hubieras propuesto la hubiera sacado adelante, ¿no? Sin duda. Yo creo que eso lo conversamos con Eder en un capítulo anterior. Creo que al final, en la edad que tenemos, con 16, 17 o 18 años, todavía no estamos listos para tomar una decisión de aquel nivel. Entonces aquí viene mi pregunta, Ricardo, ¿tú realmente en este momento estás contento, estás feliz con la decisión de que has tomado de ser abogado? ¿Te desenvuelves bien? ¿Te gusta? Sí, Luis, la verdad que hoy por hoy, digamos, a veces a mí me gusta hacer, digamos, una mirada hacia atrás y la verdad que, porque digo, la única forma que uno tiene a veces de valorar el presente o de valorar un montón de cosas que cotidianamente uno va viviendo y que son importantes y a veces uno le deja de dar valor porque están todos los días, pero para que estén todos los días hubo un camino que recorrer, hubo que sufrir, digo, porque la vida también a veces te pone muchas veces a prueba. Hoy sí, hoy puedo decir que soy feliz, que me gusta lo que hago, que lo hago con pasión, todos los días me levanto y no siento el peso de ir al estudio, de atender a mis clientes, digamos, siento la motivación todos los días de poder hacer lo que hago. Y creo que eso también a uno en algún punto, digo, en este mundo en el que vivimos, en el que muchas veces mucha gente trabaja por necesidad y en lugares en los cuales no le gusta, pero no tiene otra opción, a uno lo convierte en un privilegiado, ¿no es cierto? Así que estoy totalmente conforme, digamos, con lo que hago. Obviamente que uno se va poniendo diferentes metas porque genera también, digo, a uno le genera motivación ponerse metas y objetivos en el horizonte y trabajar para ellos, pero siempre, digamos, dentro de este camino que uno recorre todos los días, digamos, que el derecho. Qué bueno que no te arrepentiste y no te fuiste por medicina. Entonces, quizás quizás nadie se hubiera atrevido a operarse contigo. Pero bueno. Pero bueno, hay otra pregunta que a mí me surge, mi estimado Ricardo. Una de las cosas más difíciles que tiene un estudiante de Derecho cuando sale al libre ejercicio, porque de lo que entendemos tú eres un abogado litigante, es esa transición o ese golpe que se da con la realidad de que tú y yo sabemos que en los libros de derecho la realidad es una, pero cuando sales a litigar y cuando sales a trabajar, la cosa es totalmente distinta. En mi experiencia personal, en mi universidad, realmente había muy pocas herramientas que eran muy cercanas a la vida real, digamos, ¿no? Entonces, ya casi que en los últimos años empezaron a realizarse, bueno, al menos en mi país, estos concursos o moot courts o simulaciones de corte o modelos de Naciones Unidas o concursos en los que te permitía simular un poco a la realidad. Y, pero bueno, esto todo era impulsado por estudiantes, ¿no? No es que estaban en la carrera como tal. Eso desde mi experiencia personal me permitió tener un acercamiento a esa realidad de la que más adelante muchos se golpean de frente en la cara y a muchos se frustran o se decepcionan porque el sistema, digamos, de justicia en los países latinoamericanos está lleno de muchas trabas, mucha burocracia, muchos temas de corrupción, problemas. ¿Cómo viviste tú esa transición digamos, de ver toda la teoría bonita y luego salir a la realidad y ver que es un trabajo arduo? La verdad que interesante la pregunta porque creo que ese es un punto en el que a uno como estudiante, o por lo menos cuando uno está transitando la última etapa, digamos, de su carrera, es un punto en el cual a uno
le hace ruido, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, me estoy por recibir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora llega el momento de verdaderamente ser abogado y dónde voy a trabajar, cómo voy a conseguir mis clientes, cómo... Y yo hoy en día, digo, trabajando, teniendo mi estudio, me he dado cuenta que las cosas que logré, digo, humildemente, son producto de diferentes momentos en los cuales uno fue aportando sin darse cuenta que luego estaba construyendo algo, ¿cierto? En definitiva. Yo creo que la experiencia que uno va viviendo a lo largo de la carrera o de las decisiones que va tomando van contribuyendo a que uno luego después se pueda desarrollar de mejor manera en el ejercicio de nuestra profesión, que requiere, además de conocimiento jurídico, y en esto estoy seguro, tener muchas habilidades sociales y de relaciones humanas, ¿no es cierto? Digo, voy a comentar una experiencia que viví en la universidad porque yo creo que esas elecciones en la vida también a uno lo van conformando como un profesional. Cuando tenía 22 años, competí en una beca, digamos, de la universidad para hacer un intercambio universitario, ¿cierto? Pago por la universidad. Me acuerdo que en ese momento, digamos, que se habían abierto las listas para anotarse, muchos compañeros se peleaban, digamos, o buscaban digamos, los espacios que había de beca para ir a Europa, ¿no? Y bueno, y obviamente había gente que decía, bueno, hay tal lugar en España, a mí si esto no me lo paga la universidad, mis padres me lo van a pagar, voy a ir. Perfecto. Yo en ese momento me senté a pensar, me acuerdo y dije, a ver, yo voy a ser abogado. La realidad es que lo que más se asemeja a lo que yo voy a vivir acá es lo que sucede en cualquier lugar de Latinoamérica, no en Europa. Luego, para formarme académicamente, vendrán diferentes tipos de especializaciones el día que yo me reciba. Pero yo ahora me estoy formando en la universidad, digo, me estoy formando como abogado, pero también como persona que va a desarrollar, digo, en futuro la profesión de abogado. Y bueno, me acuerdo que me anoté en México y en Perú, y quedé en una beca totalmente paga en la ciudad de Lima. Y me fui a vivir a Lima, y estuve ahí 7 meses viviendo, haciendo 3 materias, era como que estaba cursando en vez de cursar en mi facultad, cursaba en una facultad de Lima, y hacía 3 materias que luego me la traía y me la reconocía la universidad. En definitiva, era un estudiante, digamos, como en vez de estar en la ciudad de Santa Fe, estaba en Lima. Pero obviamente en ese momento uno se enriquece, digamos, de diferentes cuestiones que va viviendo, ¿no? O sea, estaba viviendo en otro país, en un país, digamos, que tiene una cultura muy potente y muy fuerte, como es el Perú. Estaba conociendo gente que estaba en mi misma situación de vida y que a veces era de diferentes puntos del interior del Perú y que estaba en Lima porque quería estudiar. Y lo mismo me pasó el día que tuve que, digo, esa cuestión, digo, para mí, a mí me formó también, digamos, como persona y como profesional. Vivir esas cuestiones a uno lo va formando. Militar en política también me ha contribuido, digamos, a que yo me pueda desarrollar socialmente un montón, ¿cierto? Y después creo que un punto, digamos, también acertado, para terminar esta etapita, digamos, anterior, fue cuando tuve que determinar la práctica profesional final. Nuestra carrera tiene una práctica profesional final que es externa, ¿no? En la cual uno tiene que elegir dónde la quiere hacer durante un semestre. Digo, vos podés plantear los escenarios, que pueden ser reparticiones del Estado, de ministerios, secretarías, a un estudio jurídico privado en el cual te acepten, o el Poder Judicial.
yo sí de algo que tenía claro era que al Poder Judicial no quería ir. No quería ir, no me interesaba, digamos, en ese momento, y tampoco me interesa hoy en día el Poder Judicial. Yo quería desarrollarme en la profesión. Pero qué Así bueno, que bueno, disculpa que te interrumpa, qué bueno que te lo dan a sí, elegir, que te lo den a elegir, porque acá a los estudiantes de Derecho, el último año de práctica, digamos, práctica preprofesional, te lo hacen obligatoriamente hacer en una dependencia del Consejo de la Judicatura, que es el Poder Judicial. Entonces, no tienes opción. claro, bueno, acá vos al escenario lo podés elegir siempre y cuando, digamos, en ese lugar en el cual vos elegís estén de acuerdo en ser tu tutor, se presenta una documentación y la universidad lo aprueba. Y si vos no tenés esa posibilidad, la universidad te lo da, ¿no? Pero bueno, ahí ya es a donde te toca, ¿no? Ya no tenés libertad de acción. Y bueno, yo tuve la posibilidad de presentar un escenario que era en la ciudad de Paraná, que es donde actualmente vivo, que es la capital de la provincia de Entre Ríos, que está cruzando un río, digamos, de Santa Fe, o sea, estamos a 15 minutos de Santa Fe. Pero bueno, ya esta era mi provincia, que ya a Santa Fe no era un lugar mucho más desconocido, digamos, para mí. Y bueno, y tuve la posibilidad de presentar, como decía recién, un escenario en el cual era un estudio jurídico de acá de la ciudad de Santa Fe, en el cual se practica el derecho penal, un estudio jurídico, digamos, conformado de muy buenos profesionales, los cuales eternamente le voy a estar agradecido. Y comencé a hacer ahí, digamos, mi práctica profesional, y bueno, luego quedé aproximadamente 2 años y medio trabajando ahí una vez que ya me había recibido y que era abogado. O sea que para mí, digamos, comenzar a introducirme en lo que era el ejercicio de la profesión, digo, fue fácil porque tuve grandes maestros al lado, digamos, mío, los cuales me dieron la posibilidad no solo de aprender, sino también de ser, digamos, un alumno en el sentido de orientarme, ¿no? De decirme, mira, el ejercicio de la profesión es así, esto se hace de tal manera, no sé, de un escrito y te digan, bueno, mirá, a ver, analiza esto, llévalo por acá, esto por allá, que te enseñen cómo está conformado el Poder Judicial, ¿no? O sea, mirá, acá están las fiscalías, este fiscal se dedica a esto, este a otro, una demanda ingresa así, una denuncia ingresa allá, participar de audiencias, ¿no? De audiencias orales, a la cual yo no hubiera tenido jamás en la vida una oportunidad de ingresar siendo un recién recibido, ¿no es cierto? O sea, tener esa posibilidad de estar ahí, ¿no? Y eso a uno lo va, digamos, motivando, lo va, digamos, le va dando confianza también, porque, digo, uno estaba recién recibido y me daba la oportunidad de estar ahí, entonces uno se preparaba e intentaba estar a la altura de las consecuencias. Y bueno, yo creo que eso fue fundamental para que yo no sienta, digamos, ese cimbronazo que sí han sentido muchos amigos, conocidos míos, que hasta el día de hoy no encuentran su rumbo dentro de la profesión, porque no es fácil ejercer la profesión de abogado, no es fácil, por lo menos en este país, no es fácil no solamente porque, digo, hay que ganarse los casos, hay que ganarse la confianza de la gente, sino porque uno no tiene una estabilidad económica. Acá no hay un sueldo que esté depositado en la cuenta bancaria del 1 al 10, ¿no es cierto? Claro. Y eso para muchos es muy duro, ¿no? Así que yo en ese sentido no lo sentí. Tampoco digo, hoy en día me sobra trabajo, o sea, tengo trabajo, va creciendo el estudio. Bueno, hoy yo ya no estoy más en ese estudio, sino que me independicé, tengo mi estudio propio, pero bueno, es un aprendizaje cotidiano, y en el cual hay que hacerse fuerte también todos los días, porque eso también es algo que yo siempre hablo con otros abogados, o sea, un día cobrás y te sentís allá arriba, y otro día pasa 1 mes y medio, 2, 3 meses que no cobrás y tenés que seguir pagando las cuentas, el alquiler,
los servicios y digo, es una montaña rusa muchas veces la profesión. Sí, Claro, es así. allí me surge alguna duda para ustedes dos, Sí. justamente, ¿no? O sea, a ver, en la profesión de abogado, ¿no? Lo que me he podido dar cuenta, por ejemplo, nosotros venimos de una familia de bastantes abogados y hay un común bastante grande y dominador, por así decirlo, que es todos y absolutamente todos trabajan por su propia cuenta, o sea, tienen su propio estudio. O sea, no obstante, con otras profesiones que terminan su carrera y que lo normal o el común es que pueden ser empleados y pueden ser contratados y entonces empiezan todo ese proceso de aprendizaje porque estamos de acuerdo que lo que te dan en la universidad a lo que se palpa en la realidad es completamente distinto. Entonces, ustedes se avientan directamente al ruedo y ahí vienen estos problemas que tú mencionas, que imagino que en la universidad tampoco se los comentan, de, claro, cuando tú empiezas a abrir tu propio consultorio, ahora no solamente es tener el consultorio, sino es, bueno, tengo que venderme, ¿no? Tengo que empezar a conseguir mis clientes, esa transición de cómo empiezo a conseguir esos clientes y saber que el momento en que tú abres el consultorio ya empiezas con deudas, es administrar ya tu propia empresa. Ya no solamente ejerces la profesión de abogado como tal, sino la profesión de administrador de empresa porque estás administrando tu propia empresa, ¿no? Y ahí viene mi pregunta, ¿ustedes en la parte de derecho recibieron alguna vez alguna materia relacionada a estos temas? Eder, ¿querés empezar vos? Claro, sí, la pregunta que haces es muy, muy, muy interesante porque es una de las cosas una de las falencias que yo veo en la universidad, pero muy difícilmente vamos a poder incluir esto porque esto te lo va dando la experiencia como tal. No te enseñan cómo cobrar, no te enseñan cómo venderte, no te enseñan marketing jurídico. No sé si en universidades de Europa o Estados Unidos enseñen esto o den alguna clase de esto, pero al menos en Ecuador y de lo que sé, en Sudamérica no hay esto, ¿no? Eso lo vas aprendiendo con la práctica. Tú sales y, bueno, en mi caso tuve la fortuna de que, bueno, tú sabes que en la familia hay algunos abogados, mi mamá tenía ya su trayectoria y tenía un camino formado y fue un poco más fácil, digamos, para mí ir consiguiendo clientes, ¿no? Pero también te da el roce social, las experiencias que tú puedas tener en ciertos ámbitos de la vida, tus amistades, digamos, el camino que dejaste marcado también en la universidad te va dejando contactos, tus profesores mismos. Entonces, si te desenvolviste bien, te van refiriendo, ¿no? Este era un buen perfil y luego ya está graduado de abogado, dale una oportunidad, contrátalo. Pero eso nadie te lo enseña. En realidad, la profesión de abogado es una profesión muy tradicional y eso, bueno, más adelante, después de que Ricardo nos cuente su experiencia con respecto a este tema, me quisiera topar este punto, ¿no? Que está cambiando ya. Existe una revolución ya en cuanto a la venta de servicios jurídicos en la actualidad, porque el mundo básicamente gira en base a la tecnología. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Sí, 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 digamos, totalmente de acuerdo. Digo, por eso es que yo también un poco hoy comentaba, ¿no? O sea, que esto de, digo, uno como abogado se va haciendo todos los días, más allá de que tenga el título hace tantos años o haya estudiado en tal universidad, se va haciendo todos los días porque, digo, como vos marcabas recién, o sea, nuestra profesión depende mucho del que dirán, de la confianza que uno se va ganando, de las relaciones sociales que uno va teniendo, de los contactos que uno va haciendo, ¿no? Esto es Sudamérica y, digo, muchas veces el mérito no construye, digamos, la carrera, sino la van construyendo estas cuestiones, ¿no? O sea, conozco a tal persona, tal otra, me llamó tal persona porque me dijeron que vos habías trabajado con él. Digo, las relaciones sociales en nuestra carrera son fundamentales. Tampoco te enseñan en la universidad a relacionarte socialmente, digo, ¿no? O sea, por eso es que uno va, digamos, adquiriendo estas capacidades como puede o como la va planteando en su vida para desarrollarla.
Pero sí es cierto también que nuestra, digamos, profesión es una profesión muy conservadora en algún punto, digo, tal vez sea porque es una carrera muy antaña, una profesión muy antaña, y de hecho creo que eso ha quedado, por lo menos en nuestro país, ha quedado muy demostrado con la pandemia, ¿no? O sea, el Poder Judicial tuvo que reconstruir su forma de trabajar, le ha costado mucho porque ha tenido que dar un paso hacia adelante sobre la tecnología, por lo menos en nuestro país, digo, las audiencias virtuales, si el COVID no hubiera venido, no sé si las tendríamos, ¿no? O sea, digo, poder hoy en día de nuestro estudio, poder seguir un expediente, no sé, o sea, existía una mesa virtual anterior al COVID, sí, pero no, digo, no tenía la relevancia. Los abogados seguían yendo a tribunales, a pedir el expediente, a verlo, eh, a, eh, digo, también cambió el ejercicio de la profesión el COVID. Cambió y quien mejor se adecue a esta nueva circunstancia, creo que va a ser el que mejor provecho le saque, porque también, digo, los cambios muchas veces generan que uno se tenga que reconstruir, ¿no es cierto? Eh, así que sí. Después me quedó algo, digamos, para marcar de lo que decía Luis. Luis decía, yo, por lo menos todos los abogados que conozco tienen su estudio, ¿no? Creo que sí, digo, hace unos años en la Argentina eso se daba de esa manera, ¿no? El que estudiaba abogacía soñaba con tener su estudio, ejercer la profesión. Hoy en día ha cambiado, por lo menos acá ha cambiado, la mayor, de hecho yo tengo, digo, muy pocos amigos que estén ejerciendo la profesión, ¿no? Y quienes lo ejercen a medio tiempo, pero la mayoría, digamos, busca tener un sueldo fijo, o trabajar en el Estado, o trabajar en el Poder Judicial, eh, porque, por esto que hablábamos hoy, ¿no? O sea, por la inseguridad que genera muchas veces el ejercicio de la profesión. Obviamente que uno, digo, con el correr del tiempo va generando trabajo, va generando una rueda de casos, va generando un nombre, va generando cliente, va generando ingresos, pero eso muchas veces te puede llevar acá, digamos, en la Argentina tranquilamente 5 o 6 años, ¿no? Y bueno, hay muchas personas que no están hoy en día, o sea, no están dispuestas a perder ese tiempo, ¿no? O sea, prefieren tener un sueldo seguro a fin de mes, eh, por más que, digo, sepan que tal vez si hacen el esfuerzo, más adelante podrían cuadriplicar o triplicar ese sueldo que tendrían hoy ejerciendo la profesión, ¿no? Pero bueno, el margen del ejercicio de la profesión ha bajado mucho. Digo, y lo veo también yo, ¿no? Yo soy joven, tengo 29 años y cuando, eh, digo, tengo un abogado enfrente, muy pocas veces tiene mi edad o tiene una edad menor a la mía. O sea, la mayoría de las veces son personas que ya rondan los 40, 50 años, que tienen 15, 20 o 30 años de ejercicio de la profesión. Sí, mira qué interesante lo que dice Ricardo. Justamente eso que acabas de decir me conecta a lo que estaba hablando hace un momento. Y sí, o sea, cuando uno se gradúa de abogado, digamos que tienes algunas opciones, ¿no? O puedes o ejercer la profesión libremente, libre ejercicio, puedes aspirar tal vez a un cargo en la función judicial, en la función pública, puedes dedicarte también a la docencia, o también puedes encaminarte a la política, como lo decía Ricardo, que claramente te sirve ese título, ¿no? Pero ciertamente en lugares donde no está muy, digamos, explotado el mercado de servicios jurídicos, los abogados tienden a ponerse su estudio, ¿no? Y yo creo que aquí también está empezando a suceder, al menos en las ciudades más pobladas, en donde hay mucha competencia, mucha demanda, digamos, de servicios jurídicos. Entonces, yo creo que ya no cabe más abogados y por lo tanto, entonces buscas otras opciones y justamente ese problema hace que la gente busque cada vez más abogados especializados en materia, porque antes era, o en los pueblos pequeños,
mira, tengo un problema, ¿qué abogado me recomiendas? Ah, anda con tal abogado porque ese me resolvió el problema. Sin importar que sea penalista, que sea civilista, tributarista, lo que sea. Entonces, en las ciudades más pobladas, digamos, más desarrolladas, por así decirlo, ya las personas tienden a buscar algo especializado. Y justamente este golpe que nos ha dado la pandemia y nos aceleró a acercarnos más a la tecnología en muchos aspectos. Y el tema de los servicios jurídicos no ha sido la excepción. Y acá en Ecuador pasa lo mismo que está mencionando Ricardo. Pero hay una cosa que a mí me surge esta duda, ¿no? Hoy en día, con la automatización de los servicios, que cada vez la tecnología lo que tiende es a automatizar todo, a reducir los tiempos. Por ejemplo, hoy en día hay programas que te hacen todo el tema de la contabilidad. Incluso programas que te hacen prescindir de un asesor contable o de un contador. Hoy en día hay programas o programas en Internet que te hacen o te diseñan un logo o una marca y ya no tienes que contratar un diseñador gráfico, por ejemplo. Y cada vez más la tecnología va avanzando. Incluso yo leí un artículo de este robot que hace algunos años lo llevan trabajando y perfeccionando, que se llama Watson, que es un robot que es el primer juez con inteligencia artificial, que lo que intentan es alimentarlo con una base de datos extensa para que pueda tener la capacidad de resolver problemas jurídicos. Entonces yo me quedo pensando y me pregunto, ¿la tecnología estaría atentando contra la profesión de la abogacía, que es muy tradicional, por cierto? Deberíamos preocuparnos nosotros y, digamos, sería un tema que tendríamos que atender para desarrollar habilidades específicas y así poder hacer que la gente contrate un abogado como tal, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, para los dos. Sí, Luis. Ricardo, perdona, ¿vas tú? No, que empiece, digo, si no queda Ah, vale. como que siempre. Sí, o sea, sin duda. De hecho, aquí en Australia, una universidad tiene un cartel grande de marketing, ¿no? Que ellos enseñan programación en la parte, como que se especializan solo en la parte de programación y le ponen un cartel que para mi punto de vista atacan a ese punto que tú dices, ¿no? Dicen, se prevé que en unos 20 años más del 40 al 60% de los trabajos que normalmente existen sean reemplazados por máquinas. Entonces, ¿qué futuro quieres darle a tu hijo? Entonces, ahí debajo es que puedes empezar a construir el futuro, o sea, que la profesión que elija tu hijo pues sea enfocada en esa línea, porque realmente es lo que dices, o sea, eso es lo que se palpa al día de hoy en todo lado, tanto en Sudamérica y como acá en Australia. Realmente cada vez se necesita menos a las personas y se ocupa más a las máquinas, a la programación, y es increíble lo que se puede hacer con la programación. Sí, sí, sin duda, ¿no? Digo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el estudio, no sé si Eder lo conoce vos, pero utilizamos un programa que se llama LexDoctor, digo, que genera una organización interna en el estudio espectacular y que también lo utiliza el Poder Judicial acá, ¿no? Yo por ahí lo que creo, o por lo menos lo que me ha sucedido a mí, digo, cuando he intentado, por ejemplo, hacer, no sé, una reunión con un cliente por Zoom o digo, por una videollamada, digo, todavía nuestros países, ¿no? Que son países de tercer mundo, no tienen generada una posibilidad de que en todos los sectores sociales las personas tengan el mismo acceso a la conectividad de calidad, ¿no? O a medios tecnológicos de calidad. Entonces, digo, por ahí de repente vos podés tener o me ha pasado, digo, que tengo clientes que no tienen un celular apto para poder tener una videollamada o no tienen una computadora para poder conectarse a una audiencia que vamos a tener en tribunales y que
tranquilamente podrían tenerla de la casa, pero tienen que venir al estudio porque no cuentan con esos medios, ¿no? Que bueno, son problemas, digo, que exceden obviamente al derecho, son cuestiones, digo, son realidades sociales propias de los países de Sudamérica, que seguramente, digo, en Ecuador debe pasar lo mismo, digo, yo un poco conociendo Latinoamérica, digo, la realidad ecuatoriana no es muy alejada a la argentina o viceversa, o a Perú, o a Bolivia, o a Colombia, ¿no? Entonces, digo, yo creo que un poco lo que frena por ahí el desarrollo tecnológico en nuestros países es eso, la poca accesibilidad que aún hay, digo, en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Totalmente, digo, una realidad totalmente diferente a la que se puede vivir en Australia, sin duda, o en países de primer mundo como de Europa, o Estados Unidos, Canadá, Asia mismo, etcétera, ¿no? Qué bueno que resaltas ese tema, porque sin duda es algo que lo vivimos en Sudamérica. Y ahí, pasando un poco a otro punto, uno de los 10 mandamientos del decálogo de los abogados de Couture, de hecho creo que es el último, te dice que debes considerar a la abogacía como, como una profesión de tal manera que el día que, cuando tengas un hijo y te preguntes sobre su destino, tú consideres un honor decirle que elija ser abogado, ¿no? Entonces, esto yo creo que siempre que leía esta frase, eh, siempre digamos, lo traigo a colación porque la abogacía, sin duda, sin lugar a dudas, tiene un contingente o una labor muy social, ¿no? Porque desde cualquier punto de vista tú lo que haces es ayudar a resolver los problemas de la gente, ¿no? Y en ese sentido, eh, muchas veces llegan al estudio, al menos en mi caso, personas que no tienen recursos, ¿no? Y que uno puede hacer esa labor social desde la profesión y eso es muy gratificante. Y al menos en el estudio nosotros tenemos también la política de asumir casos pro bono, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las cosas que más satisfacción te da. En tu caso, ¿has tenido en tu estudio o a lo largo de tu experiencia, Ricardo, un caso que te haya marcado o un caso con profundo sentido social, algo que nos quieras compartir? Sí, sin duda, digo, a ver, obviamente que uno tiene casos que por ahí a uno lo marcan de un lugar sentimental o emocional, eh, tal vez porque le dan experiencia y otros por esto, digamos, ¿no? Por el sentir de que uno está haciendo algo por esa otra persona. Nosotros hacemos mucho derecho laboral en el estudio, lo cual, digo, este último año a nosotros, lamentablemente, digo, con esta situación económica que está viviendo nuestro país por la pandemia y, bueno, digo, como todos los países de Sudamérica, eh, hemos tenido muchos trabajadores que se quedan, digamos, sin su trabajo y que muchas veces llegan al estudio desconsolados porque tenían una vida, tenían una rutina y de pronto se encuentran sin su trabajo, con una familia atrás, ¿no? En momentos en los cuales uno también se tiene que poner en una situación de poder contenerlos, de poder escucharlos. eh, y volviendo a lo que hoy hablábamos, uno, digo, la facultad no lo forma psicológicamente para poder contener a una persona en un estado de desesperación, como puede tener un trabajador que se queda sin trabajo, o por ejemplo en el derecho penal de una persona que se siente injustamente condenada por algo que tal vez no hizo y no se ha podido demostrar en un juicio, ¿no es cierto? Digo, esas son cuestiones que a uno no está preparado, ¿no? Y las tiene que vivir, y las tiene que afrontar, y las tiene que sacar adelante. Pero volviendo a esto que vos me preguntabas recién, hace poco, ¿no? Ahora 3 semanas atrás, me tocó acompañar a un trabajador a despedirse de la empresa en la cual había trabajado casi 30 años. O sea, a mí me choqueó mucho de un trabajador que
que llegó al estudio porque tenía problemas de salud. Nosotros tuvo un trabajo de seguimiento sobre, digamos, diferentes circunstancias de incapacidades que él tenía, producto de ciertas enfermedades y accidentes que venía arrastrando en esta empresa. Y bueno, hasta que, digo, él terminó su vínculo laboral por una incapacidad absoluta, y tuvo que dejar de trabajar. Obviamente una persona que estaba físicamente muy desgastada, ¿no? Y me tocó ir a acompañarlo, digamos, a hacer unos trámites, digamos, a la empresa, y también, digo, era su último día en la empresa, después de casi 30 años. Y me choqueó mucho porque él había ingresado a trabajar en el año que yo nací, en 1992. Y cuando íbamos de camino, me empezó a contar, porque él era de un pueblo muy cerca, digamos, de Paraná, y me contaba que, bueno, que hacía casi 30 años que hacía ese recorrido, que viajaba, y que hoy era su último día, o sea, y se iba a despedir de todas aquellas personas con las que había compartido prácticamente mi vida, ¿no es cierto? O sea, casi mis 30 años de vida eran lo que él tenía dentro de esa empresa. Y la verdad ahí en ese momento me di cuenta que el abogado muchas veces está en circunstancias que para otra persona son inolvidables o que marcan un antes y un después en la vida de un ser humano, ¿cierto? Y esas cosas a uno, ¿no?, que le gusta ejercer esta profesión, lo gratifican porque dice, bueno, a ver, esa persona, digo, tal vez nunca en su vida se había imaginado que el último día de su trabajo iba a ser de esa manera, y con la única persona que lo estaba compartiendo era con su abogado. Y bueno, ahí no estaba su familia, no estaban sus seres queridos, estaba su abogado, ¿no? Y bueno, son circunstancias que a uno lo gratifican y por ahí lo hacen caer a la realidad del lugar que a veces uno toma o del rol de participación que le dan los clientes en su vida privada, ¿cierto? Eh, por ahí se me venía a la cabeza esa anécdota, digamos, que fue una de las últimas que viví, pero sí, tengo más, pero no tampoco, digamos, la idea de aburrir, pero, pero sí, digo, en definitiva, a veces uno le toca estar en circunstancias que tal vez marcan, como yo te digo, un antes y un después, y sin darse cuenta, ¿no? Uno sin darse cuenta que está marcando un antes y un después en esa persona. El micrófono. Sí. El micrófono. Uh-huh. Sí, excelente. Lo que decía es que hace algunos días, en otro capítulo, hablábamos también de este tema de qué es lo que te deja la experiencia de ser abogado, sobre todo aparte de conocer un poco más a fondo a las personas, es darte cuenta cómo son. Y tú dices, en cada espacio el rol que tienes, ¿no? En cada espacio de la sociedad, y tú te das cuenta el rol que tiene el empresario, el rol que tiene el trabajador, y así. Y con esta pandemia nosotros nos dimos cuenta, y justo nosotros empezamos a armar un proyecto sobre un servicio de atención psicológica online, porque con esto de la pandemia se proliferaron los problemas básicamente de los casos de divorcio, por ejemplo, los casos de despidos masivos, intempestivos, otros con justa justificación. Y también el tema de obviamente los fallecimientos de las personas alrededor del mundo hace que se abra la sucesión y las herencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos, en base a la experiencia que había tenido, las personas vienen o van donde un abogado y le dicen, bueno, resuélvame este problema, doctor. Y yo le decía, yo te puedo resolver el problema de tu divorcio, el juicio se termina y va a decir que tú estás divorciado, pero el problema psicológico lo vas a seguir teniendo, y yo eso no te lo puedo atender, no te lo puedo resolver. Igual con cualquier otro problema, igual con el tema de las herencias y los conflictos de los bienes, igual con el conflicto de los trabajadores,
y esos momentos y experiencias que vivieron en vida. Y todo eso, pues obviamente un abogado, hay una línea delgada entre asesorar legalmente y asesorar o el trabajo que hace un psicólogo, y fue por eso que nosotros creamos esta plataforma que se llama Become, que si alguien está escuchando o nos está viendo, pues les invitamos a que puedan acceder a ver el servicio. Estamos en Instagram, en Facebook y también en la página web becomemind.com. Lo podemos dejar aquí en la descripción. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería decir en función de la experiencia que nos has contado, ¿no? De cómo ves eso, ¿no? Que la gente te cuenta tus problemas, pero tú, obviamente, tienes que ser profesional y no romper esa línea. No, sin duda, y de hecho, volviendo un poco a esto que vos hablabas de este servicio que brindan ustedes con la atención psicológica, yo siempre digo que los problemas jurídicos se solucionan en un documento o en una resolución o en una sentencia. Después, digo, quedan ciertas cargas emocionales y psicológicas que el derecho no las puede solucionar, ¿no? Por ejemplo, a veces, y digo, el padecimiento del ser humano muchas veces ha sido un punto a tener en cuenta, por lo menos en nuestro país, por ejemplo, en el proceso penal, ¿no? El proceso penal, digo, antes de la reforma que hubo en nuestro país con relación, digamos, al sistema acusatorio que tenemos hoy, en el cual, digo, están establecidos los tiempos, las diferentes etapas del proceso, podían durar años. Digo, ¿y quién pensaba o quién piensa en el padecimiento psicológico que tiene la persona que está transcurriendo un proceso? ¿No? No lo pensaba nadie. El único que lo vivía y lo compartía, digamos, con su cliente, y hasta el día de hoy lo hace, son los abogados. Los abogados son quienes, digamos, comparten con su cliente esos padecimientos. Lo mismo puede pasar en el derecho laboral, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve una situación, para compartir, digamos, y cerrar el tema, en el cual, bueno, nosotros, digo, volvimos a una especie de fase 1, hace 8 días atrás, y yo tenía audiencias pactadas para esta semana, que eran virtuales. De pronto, Tribunales decidió, digamos, reprogramarla esa audiencia, argumentando de que no había la cantidad de gente en los juzgados como para desarrollar, siendo aún virtual. Y yo dentro mío pensaba, bueno, yo ahora le tengo que llamar al trabajador y decirle, mirá, las audiencias se reprogramaron, no sé cuándo van a volver digamos, a hacer, porque digo, hasta el día de hoy no lo sé, seguramente lo sabré el lunes. Y en ese momento, digo, al trabajador le estaba rompiendo un globo de expectativa que tenía, ¿no? A esa persona, porque esa persona estaba esperando hace meses ese momento, ese día, ese horario, y quien tenía que ir y poner la cara y hablar y contener a esa persona, y digo, muchas veces ponerse también de su lado y en su piel, es uno, digamos, uno como profesional, ¿no es cierto? Del otro lado, el Poder Judicial tomó una determinación, digo, en ningún momento piensa, digo, en las causales o consecuencias psicológicas o emocionales para la persona que está transcurriendo ese proceso, ¿no? Es uno, digamos, como profesional quien carga con esas circunstancias. Claro, sí, excelente reflexión, mi estimado Ricardo. Bueno, gracias por compartirnos tus experiencias aquí. Ha sido muy importante todo lo que nos has contado. Ha sido un gusto poderte tener acá en este espacio. Luis Felipe, si quieres acotar algo más para ir terminando, cerrando este capítulo que ha estado muy, muy interesante. Sí, primero que nada agradecerte, Ricardo, por compartir todas esas experiencias con nosotros, con esta linda audiencia que nos sigue. También decirles a todas las personas que si les gustó, pues nos compartan en sus redes sociales, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en YouTube, y cualquier cosa que nos comenten para poder seguir hablando y debatiendo de otros temas que enriquezcan esto, tanto en la vida laboral, en la vida emocional y en la vida de las experiencias que se pueden vivir.
Por mi parte, eso es todo. Me despido, chicos. Que tengan un excelente día. Sí, gracias Luis. Para finalizar, nada más con broche de oro, pedirle a nuestro invitado del día de hoy, Ricardo, para la gente que está viendo este video o escuchándonos en Spotify, si son estudiantes de Derecho o están por decidir estudiar la carrera de Derecho, ¿cuál es el mensaje que les darías para finalizar este programa, mi estimado Ricardo? Bueno, qué compromiso, ¿no? Qué compromiso. Pero yo digo, siempre lo que le digo a quien me dice, mirá, estoy estudiando Derecho o quiero estudiar Derecho, yo lo único que digo es, estudiá, formate jurídicamente, pero no pierdas de vista nunca la realidad, porque no hay posibilidad alguna de poder ejercer esta profesión, sea en el Poder Judicial, o sea en el ejercicio mismo, digamos, de la profesión, ejercer esta profesión solamente desde la formación jurídica doctrinaria o jurisprudencial. Hay que caminar la realidad, hay que vivirla, hay que sentirla, hay que ponerse en los zapatos de ese cliente que tenés enfrente o de la persona, digo, por la cual uno, digo, del Poder Judicial está buscando hacer justicia, pongámosle un juez. Digo, siempre hay que tener en cuenta la realidad, tratar de no perder de vista eso y luego, digo, ejercer la profesión o su rol como abogado con pasión y con amor. Para mí eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano. Ha sido un verdadero honor tenerte acá. Espero te podamos tener en algún otro capítulo para compartir y hablar de otras experiencias, otros temas, quizás política, coyuntura de política latinoamericana tal vez. Un gusto, mi hermano, que estés muy bien y ojalá nos podamos ver muy pronto cuando termine esta pandemia. La verdad que un placer, digamos, compartir esta tarde de sábado con ustedes, con Luis, que no lo conocía y la verdad fue un gusto. Con vos, Eder, bueno, sabés el cariño que te tengo. Hace mucho tiempo que ya no nos vemos físicamente. Ojalá luego de esta pandemia yo pueda ir a tu tierra, conocer Ecuador, o vos venir a la Argentina. Y la verdad que para mí es un placer y poder dialogar de política, de deporte, de derecho, de lo que sea. Sabés que cuentan conmigo, así que bueno, muchas gracias por haber pensado en mí. Excelente. Y a todos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Será hasta la próxima.